Hola extraterrestres, hola reptilianos, hola cucarachas, a todos ser vivo que están mirando mi video. Te doy la bienvenida a este maravilloso canal, a este maravilloso contenido en donde estamos hablando sobre muchos casos paranormales, muchos casos de asesinatos y también misterios. Si realmente te interesa este contenido te recomendaría mucho este canal. Mira los videos y pues realmente no te cuesta nada. El día de hoy hablaremos sobre un caso que es un nombre muy característico, es un nombre muy escuchado. Yo por ejemplo, yo no conocía la historia de este personaje hasta que realicé la investigación para este video. Pero con anterioridad yo había escuchado a este personaje múltiples veces. Ya había escuchado por diferentes fuentes de este personaje. Yo lo he escuchado muchas veces, demasiadas veces. No sé a qué se deba, pero yo no conocía la historia. Pero desde luego sí conocía al personaje. Así que probablemente este puede ser tu caso. Ya hayas escuchado sobre este personaje, pero no conozcas toda su historia. Una historia bastante... O sea, no es una historia porque no... Ahorita a continuación van a entender bien lo que les estoy diciendo. Ahorita parezco un tonto, pero más a continuación vas a entender un poco lo que estoy diciendo. ¡Cuidado, Batman! ¡No confíes en ese viejo! Ya que este personaje aún sigue siendo, pues vaya, un misterio. Entonces como que no hay mucha información sobre la persona que es este personaje. Pero sí sabemos, hay una que otra cosita, hay uno que otro crimen que él cometió, que pues realmente hace bastante macabra su historia y todos los hechos que transcurrieron en su, vaya, pues su generación. Así que vamos a comenzar ya como siempre por el final y terminaremos por el inicio. ¡Bien! Hey, ¿qué estás haciendo? No te quedes dormido, te prometo que en este video va a ser muy interesante, así que pues realmente presta mucha atención porque toda la información que vamos a dar a continuación es relevante, es información confiable que sacamos de fuentes muy confidenciales para que tú puedas disfrutar de este video y pues pura información confiable, así que pues vamos a ello. Hablaremos sobre Jack el Destripador. Jack el Destripador es uno de los asesinos seriales más famosos de toda la historia. Llegó a tener hasta al menos 5 víctimas en Londres, y cuando digo al menos me refiero de que solamente son como 5 víctimas confirmadas, pero puede haber una gran multitud que jamás se supo de estas. Fue en 1888 cuando este personaje tuvo su primera aparición. ¿Y por qué se hizo tan famoso? Porque jamás fue revelada su identidad, nunca nadie supo quién fue. Probablemente este personaje ya haya fallecido. No probablemente, fue casi seguro de que ya haya fallecido porque han pasado demasiados años. Entonces este personaje murió con este misterio porque jamás se supo quién fue. Y pues ahora las posibilidades de descubrir este caso pues se anularon, pues probablemente son mínimas. Múltiples y diversas películas han sido inspiradas en este personaje Jack el Destripador por su misteriosa identidad. Como por ejemplo Reaper Street de la cadena BBC es una de las gran películas que fue inspirada en este personaje. Y también después de todos estos hechos se empezaron a crear múltiples y muchísimas teorías sobre la verdadera identidad de este personaje. Ninguna fue confirmada al 100%, vaya, porque pues si no, no estaríamos haciendo este video. Pero bueno, ninguna fue confirmada al 100%, pero pues obtuvo a muchas personas con el miedo y también con la intriga de saber la verdadera identidad de este personaje. Pero ¿por qué este caso es tan famoso y por qué es tan especial que después de 130 años le sigue interesando a múltiples personas, a muchísimas personas que siguen estando interesadas en las investigaciones de este personaje? Si después, al final de todo, solamente mató a 5 personas, ¿qué lo hace tan famoso? ¿Por qué todos conocemos su nombre? Los asesinatos cometidos por Jack el Destripador es una buena referencia para la contestación de esta pregunta, ya que nos hace ver cómo era Londres en los tiempos victorianos. En estos tiempos Londres recibió bastantes inmigrantes rusos, irlandeses y de otros países del este de Europa, llevándola hasta cierto punto de sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente la pobreza. Después de todo esto pues había muchos crímenes, había muchos asesinatos, había mucha prostitución, había mucho alcoholismo en estas zonas, haciendo que la reputación de Londres decayera mucho y pues fuera un lugar muy inseguro. Después llegó Jack el Destripador con sus asesinatos y sus crímenes y personificó todo esto, ya que pues todo esto lo cambió a algo más macabro y pues claramente cada quien hacía lo que quisiera. Era mucho la inseguridad, había mucho peligro, tú no puedes salir a la calle, así que no era nada bastante fuera anormal, era algo muy común ese tipo de casos. Era algo muy común la muerte de las personas, algo muy común la desaparición y crímenes aquí, crímenes allá, que ya se están peleando. Era un completo caos en esta época. La razón principal para la fama de este caso es de que los periódicos locales y regionales de todas partes del mundo se enamoraron bastante de este caso, poniendo en sus cabeceras como pantalla principal. Y como en el periódico pues aparecía noticias, aparecía en la radio, en todas partes del mundo siempre se estaba escuchando este famoso caso, famosos misterios de esta famosa personaje, de esta famosa persona que no sabían. Y aparte, incluyendo el misterio de quién era, de que el criminal anda suelto, pues obviamente en los periódicos obtuvieron bastante publicidad, obtuvieron bastante compras y siempre estaban las personas pues
atribuyendo al periódico, siempre deseando sacar el nuevo capítulo, esperando los nuevos capítulos para poder saber esto. Así que los periódicos aprovecharon de esto y por eso es que este personaje llegó a ser tan famoso, no solamente en Londres, sino en todas partes del mundo. Es importante recalcar que todos estos casos comenzaron cuando la era victoriana comenzó, es decir, esto lo hacía Jack el Destripador como una forma antisocial para expresarle al gobierno y a todas las personas de que había un peligro en la sociedad, de que había algo, era como que el frijol negro o el arroz negro de que estaba en contra del resto de las personas, por la época victoriana. Pero bueno, en este punto del video voy a explicar qué es la época victoriana para todas aquellas personas ignorantes que aún no saben lo que es. No es cierto, yo tampoco sabía, no crean que no. No, voy a investigar y les voy a decir tanto para que entiendan como ustedes, como yo, porque realmente yo no sabía nada de esto. Hasta ahorita que comencé, cuando estaba investigando, dije, ¿qué es la época victoriana, diablos? Y ya la investigué. Así que pues vamos a escuchar qué es la época victoriana. Esto es muy interesante y muy obvio por su nombre. La reina Victoria gobernó el Reino Unido de Gran Bretaña en Irlanda por más de 36 años. El periodo de su reinado de 1837 a 1901 fue conocido como la era victoriana. Pues es obvio, ¿no? La época victoriana y por la reina Victoria, pues entonces es algo muy entrelazado, pero pues no sabía. Bueno, continuando con Jack el Destripador, tiene 5 víctimas confirmadas. Del resto no sabemos nada en absoluto, pero 5 sí fueron posibles confirmarlas a este personaje. Estas 5 personas, 4 de ellas, todas mujeres, pero 4 de ellas eran prostitutas, excepto una. Esas personas fueron encontradas mutiladas y las personas empezaron a crear especulaciones de que la persona, o sea, Jack el Destripador, pudo haber sido ya sea un doctor o un carnicero por los finos cortes que hacía. No eran cortes que cualquier persona pudiera hacer, eran cortes que claramente era de una persona que sabía sobre el tema, sabía sobre la anatomía humana y sabía por dónde cortar exactamente. Esto pudo ser una gran pista, ya que no muchas personas son doctores o no muchas personas son carniceros en el pueblo. Esto llegó a ser una gran pista para todas las personas dedicadas a la investigación de este caso. Ahora sí, juntando y enlazando que este personaje es misterioso, o sea, no sabemos quién, la identidad realmente de este personaje, enlazando eso, más aparte, la brutal manera de que fueron encontradas estas personas que fueron mutiladas, pues realmente se hace un gran misterio y pues vaya, una gran noticia para que sea mundial. Fue conocida en todas partes del mundo y por eso se puede hacer la contestación de por qué Jack el Destripador es tan famoso. Yo imagino que la manera en que fueron encontradas esas personas, pues vaya, mutiladas, pues es una gran etiqueta para poder pues generar mucha explosión en esta época, ya que todos los periódicos, como lo dije anteriormente, estuvieron se encuentra cuerpos mutilados en esta parte de Londres. Londres es peligroso, no vayas en este momento y cosas así. Pero bueno, vamos a hablar sobre las víctimas. Las víctimas fueron las siguientes. Mary Nichols, el 31 de agosto de 1888 se encontró el cuerpo sin vida de esta mujer de muy baja condición social. En terrible estado, fue degollada y encontrada sin órganos internos. Annie, el 8 de septiembre de 1888, su cuerpo estaba lleno de heridas provocadas por un bisturí y sin presencia de su útero. Elizabeth fue hallada en la calle Batty. Esa misma noche fue asesinada otra mujer llamada Catherine. Fue encontrada sin el riñón izquierdo y el útero. Con esa situación, la reina victoriana, pues desde luego fue muy frustrada porque eran 5 personas en 12 semanas. Pues o sea, fue una víctima tras otra. Entonces la reina Isabela se vio en una gran frustración y pues mandó a las autoridades desde luego a buscar a ese personaje por todas partes, por todos los rincones y por todas las calles. Lo que le pareció bastante curioso a las autoridades es de que las víctimas, estas 5 víctimas compartían algo las características pues eran muy vistas, eran características que casi iguales. Era una persona de baja estatura, una mujer madura que tenía bajos recursos económicos y un pasado oscuro, algo de que no le permitió a las autoridades tener bastantes pruebas contundentes para poder pues decir, es esta persona, tenemos tantos sospechosos, pero sin duda logró lo que quería y también lo que temía la reina Victoria, ya que todas las personas de esta época, todas las mujeres comenzaron a tener demasiado miedo y tener miedo tan siquiera salir de sus casas. No podían hacerlo por el simple hecho de pensar de que serán atrapadas por este famoso este famoso personaje que mutilado pues es una manera bastante horrorosa de acabar con la vida de una persona. Como reacción, las autoridades comenzaron a buscar a una persona que tenía conocimientos de anatomía. Como les dije anteriormente,
pues solamente esos cortes que hacían en estas mujeres, pues solamente lo podía hacer ya sea un carnicero o un doctor, una persona que conocía la anatomía humana y de que estaba pues experimentado en ese tipo de cosas. Entonces las autoridades tenían una gran pista y comenzaron a buscar todas estas personas que tenían, pues todos los doctores del pueblo y todas las personas que tenían la posibilidad de haber estudiado, que tenían estudios o que tenían experiencia en este tipo de cosas. En una ocasión llegó a las autoridades una carta firmada sobre el apodo Jack el Destripador. Junto con ella venía acompañada de un medio riñón. Obviamente era Jack el Destripador. Después se comenzaron a llegar múltiples cartas, muchas cartas, también llenas de amenazas, llenas de disputas, llenas de cosas hacia la prensa, hacia las autoridades, llenas de insultos, que probablemente esto se cree que fueron creadas y mandadas por periódicos locales, ya que personas pues creaban bastante publicidad acompañadas de estas grandes teorías, de estas grandes historias de que una carta nueva de Jack el Destripador. Entonces es algo bastante llamativo. Entonces se cree que la primera pues obviamente sí fue de esta persona Jack el Destripador, porque venía acompañada de medio riñón. El resto puede que la mayoría haya sido de personas que están involucradas en el periodismo y de que solamente fueron como que fueron falsas, pues en práctica, en pocas palabras. Pero a pesar del arduo trabajo de las autoridades, a más de 2.000 personas fueron entrevistadas, pero jamás juntaron las pruebas suficientes para poder culpar a alguien. Esto se debe a que probablemente la medicina forense, todas las autoridades no estaban tan avanzadas como las que contamos hoy en día. Entonces era una manera más difícil poder investigar los cuerpos y todo ese tipo de cosas. Entonces esto puede ser la explicación del por qué el caso se fue olvidando poco a poco. Fue en 1980 y algo, fue en 1980, entonces todo esto pues fue mucho antes de ahorita, entonces no era la misma tecnología. Esto es bastante comprensible, a pesar de que, como les dije anteriormente, Londres estaba llena de crímenes, de asesinatos y de asesinos. Esto las autoridades pues no les permitía sentarse, o sea, no les permitía abarcar un solo caso cuando tenían otros casos en los que tenían que también estar al pendiente. Entonces no tuvieron la posibilidad de solamente estar en este caso al 100%, así que estaban allá, estaban acá, y pues este caso, como la mayoría del resto, fue perdiéndose poco a poco. Pero bueno, dejando las malas noticias, llegó una buena noticia. Después de todo, fueron 100 personas las que se encontraron como sospechosos, así es, 100 personas, así que era un criminal pues bastante bueno que logró burlar a las autoridades y tenía pues obviamente pues altos conocimientos de esto para poder pues llegar a este punto, porque imagínense, fueron 100 personas, es algo bastante complicado sacar de las 100 personas a una persona. Entonces este caso pues claramente fue siendo una pérdida de tiempo. Se cree que esta persona era de clase alta, era una persona muy educada, muy bien vestida, pero esto solamente puede ser que se creó por las mismas personas, ya que se tenía mucho temor y mucho miedo a los de clase alta, ya que creían que los de clase alta humillaban a los pobres en esos tiempos por su dinero, y por eso entonces pagaban a otras personas por sus riñones, por ejemplo. No, pues yo soy de clase alta y pago tanto dinero por un riñón, y por eso se cree que los de clase alta siempre humillaban a los pobres. No los humillaban, sino de como los despreciaban y pagaban por sus órganos. El hombre que fue mayormente relacionado con esos casos fue John Reed, que fue hallado muerto en el río poco después del último asesinato en el río Témesis. Esto es una prueba que muchas personas se dejan avalar y se dejan llevar de que este realmente fue Jack el Destripador. Pero te voy a decir por qué esto puede ser falso. Puede ser falso porque fue encontrado pocos días después de esto. Esto quiere decir de que quién mandó la carta con el riñón, a menos de que él se haya puesto de acuerdo con otros asesinatos, que haya sido un tipo clan, de que haya dicho, no, pues van a mandar ciertas cartas a ciertas partes del mundo, entonces, a ciertas partes del público. Entonces yo no me dejo llevar por esto. Yo creo que eso es mentira. Él no pudo haber sido, porque quién mandó las cartas, quién hizo las cartas y todo este tipo de cosas. Aparte, como les dije anteriormente, las muertes eran muy comunes, así que no parecía bastante sorprendente encontrar a una persona muerta en el río Témesis. El interés por el caso Jack el Destripador no ha hecho más que crecer, al igual de que todos los detectives novatos que han intentado dar con la verdadera identidad de este personaje. Pero sin duda esto sigue creciendo y ninguna persona ha podido saber la verdadera identidad de este personaje. Sin duda esta historia es una historia bastante misteriosa, porque estamos hablando de un personaje que mató 5 personas sin siquiera saber ni siquiera una pista. O sea, fueron 100 sospechosos, fueron bastantes personas que eran sospechosas. No había casi nada cierto, fueron entrevistadas más de 2.000, entonces tenían números bastante grandes que si seguían así, pues no iban a dar claramente con la verdadera posición de este personaje. Han pasado ya demasiados años como para poder hablar esta investigación y para poder darle fin a esta investigación y la verdadera identidad de este personaje. Así que prácticamente este es un misterio que va a seguir
creciendo el resto de los años, de que es un misterio que prácticamente ya fue imposible de dar solución. Esto me hace recordar y me hace ver que este personaje es bastante bueno en esto, y me causa, vaya, bastante curiosidad en saber quién realmente fue y por qué fue tan difícil, ya que tenían una gran pista al saber que era un doctor o un carnicero. No sé por qué se les hizo tan difícil encontrar el verdadero personaje, pero solamente me hace pensar en que pues realmente era bueno haciendo su trabajo. Este video ya ha terminado. Esta es la información que pude recabar de fuentes confiables para que tú puedas disfrutar de este maravilloso video. Espero te haya gustado. Ya no puedo decir nada más, me voy. Bueno, si puedes decir algo más, suscríbete a este canal.